bueno tenerlo por aquí. Ay, María, ¿cuándo? En la plaza la gente se saluda, charlan del pueblo, historias que se cruzan. Gloria a Dios, don Eduardo. Embalse, paisaje, gente y sus proezas. Conversaciones, Teleguatapé, aquí comienza. Instituciones de pie construyen comunidad con esfuerzo diario. Saludo cordial a todos nuestros televidentes de Teleguatapé, la esencia de nuestra gente, la oportunidad para que iniciemos este 2026 conociendo de las nuevas actividades, proyectos y programas que se desarrollan para el beneficio de nuestra comunidad, para todos los pobladores. Y en este caso vamos a hablar en nuestro programa de Conversaciones Teleguatapé para hablar de esa vida pastoral. ¿Quién llega también a acompañar al equipo pastoral y religioso? Pues se trata de Belisario Ciro, el nuevo presbítero que acompañará entonces la vicaría de nuestra comunidad. Padre, bienvenido a estos micrófonos de Teleguatapé y que sea la oportunidad para que usted se dirija también a la comunidad. Bienvenido a Guatapé. Muchas gracias a toda la comunidad de Guatapé por la calurosa bienvenida que me han brindado. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación también para estar en este programa. Bueno, padre, llega a finales del mes de diciembre y ya viene compartiendo pues con la comunidad en este comienzo de año. ¿Cómo se ha sentido con la comunidad? No, pues yo soy del Peñol, por tanto es un ambiente que conozco. Aquí también mi hermana está casada con un guatapense y por eso somos familia, digamos. Estamos en Entonces, casa. estamos en casa, sí. Entonces, pero aparte de eso, los padres, el padre Samuel, el padre Juan David también. Padre Samuel fue mi formador en el seminario un tiempo. Luego también con el padre Juan David tuvimos experiencias de trabajo pastoral donde trabajé en el Carmen de Iboral y luego en Sonsón. Y por eso son muy también conocidos, amigos, y por eso me siento también muy contento. Bueno, padre, usted lo decía, de la comunidad vecina del municipio del Peñol. ¿De qué parte? Hablemos un poco de su familia, de su descendencia. Bueno, yo soy originario de una vereda que se llama Chiquinquirá, Sí. muy cerca acá, ya seguramente todos la conocen. Y pues mi familia es una familia muy cristiana, muy devota. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Mis padres, pues Marta Montoya, Javier Ciro, mi papá ya falleció hace 6 años. Y bueno, la vida pues normal en el campo como campesino, como agricultor. Soy egresado de Coredi y estudié con el sistema de aprendizaje tutorial Tutorial. y sí le debo a Coredi pues mi formación inicial en ese entorno. Luego entré al seminario diocesano de Marinilla. Padre, pero durante ese tiempo de estudio en Corea también estuvo entonces que dedicado al pimentón, al tomate, ¿qué sembró? Sí, de todo, Ok, Chiquinquirá produciendo, ¿no? pero al inicio fue más que todo al Ajá. café, había mucho café en ese entonces, y luego con mis hermanos el frijol, el pimentón, el tomate. Bueno, después entonces inicia ya ese proceso de formación. Cuéntenos Sí, entonces ya. ya de tomatero, pues me convertí fue en seminarista Ajá. y luego, pues por gracia de Dios, en sacerdote ya hace 14 años. ¿De manos de quién recibió su formación, padre? Su ordenación. Bueno, como diácono estuve en Roma estudiando 3 años, entonces allí terminé y fui ordenado allá por un obispo en San Pedro. Luego vine aquí, el obispo, Monseñor Fidel, ordenó sacerdote el 29 de octubre del 2011. Bueno, padre, de esa experiencia que tenemos entonces ya de vida sacerdotal, ¿cómo ha sido? A ver, pues ha sido muy variada. Yo empecé cuando regresé de estudiar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el Carmen de Iboral, Ajá. que es, bueno, es otra cuestión que me gusta mucho de estar aquí porque empecé con Nuestra Señora del Carmen, ahora regreso también a trabajar en una parroquia bajo la protección y el amparo de Nuestra Señora del Carmen, Carmen. Guatapé y Aquitania. Son las de la Virgen del Carmen. Sí. Son esas tres. Me falta entonces ir allá, ¿no? Bueno, Hay la no, ceja. no sé La si ceja hay también más. tiene. La Ceja también es Nuestra Señora del Carmen, tiene Ajá. razón. No, hay muchas parroquias aquí en el entorno diocesano también bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Carmen. Pero bueno, luego fui llamado a trabajar en el Seminario Misioneros del De Espíritu formador. Santo como formador y en ese entonces también colaboraba un poco en la universidad.
en la Universidad Católica de Oriente, y allí fue donde, en contacto con algunos de los sacerdotes que habían estado en misión en Bangladesh, entonces pues se dio la oportunidad de presentarnos como sí, disponibles para ir allá porque no había nadie en ese entonces. Ya habían estado pues el padre Fabio, que seguramente todos conocen, Sí, señor. y con el otro grupo de 2 sacerdotes. Luego hubo un grupo más de 3 sacerdotes, otros 6 años, y ya hubo un periodo en que no había nadie. Entonces, cuando llegué al Mies, había un padre allí, el padre Danilo Gómez del Santuario, y con él pues manifestamos al obispo la disponibilidad de ir a esta misión, porque sí, había mucha necesidad en ese entonces. Bueno, padre, usted habla de Bangladesh y es una palabra muy cercana para los guatapenses, producto de lo que usted decía. El grupo que estuvo allí en Bangladesh estuvo el padre Fabio Arcila, que es de aquí de la comunidad de Guatapé, y por tiempo de ¿cuántos años estuvo el padre Fabio allá? 5 años, 4 años. 5 años creo, sí, desde el 99, 2004, 2005, no estoy seguro de la fecha exacta, pero sí, 5 años al menos. Y usted hace parte de la tercera generación que estaba allí en Bangladesh. Exacto, el segundo grupo ya estuvo desde que volvió el padre Fabio, o sea, 2005 al 2010, 11, y ya el padre Danilo y yo fuimos a partir del 2013. Viajamos el 2013, pero llegamos a Bangladesh en el 2014, porque primero teníamos que pues, hacer la gestión de la visa, los permisos para entrar al país, y durante ese tiempo también debemos aprender el inglés, porque es el puente para poder también aprender la lengua local del Bangladesh. Bueno, padre, esa experiencia, 12 años, ¿cómo hace para uno sostenerse 12 años fuera de su tierra, de su familia, de sus costumbres y empezar a vivir un tema difícil, de pronto misionero, porque pues a ese trabajo fue que los mandó el obispo? ¿Cómo logran entonces hacer vida allí? Pues gracias a Dios nosotros no llegamos como a un ambiente, digamos, de tabula rasa, ¿no? Ajá. O sea, hay ya un camino hecho por institutos misioneros. De hecho, la diócesis hace un convenio con un instituto italiano, es un instituto no italiano, mejor pontificio ya internacional. Entonces nosotros vamos asociados con ellos y ellos tienen allí, tienen ya estructuras, digamos, tienen un lugar donde nos acogen, tienen también ya conocimiento de las personas que nos van a enseñar las lenguas, y luego son ellos también los que en diálogo con los obispos locales pues nos destinan ahí al trabajo local en el país. Entonces para mí pues usted dice sí con asombro, y muchos también pensarán 12 años es tanto tiempo, pero para mí fueron sí como pocos meses porque lo disfruté desde el inicio, aunque obviamente al inicio o antes de llegar existían dudas porque sí, hubo tanta oposición y dolor por parte de la familia, por parte de los amigos que decían no es necesario ir tan lejos, aquí hay tanto que hacer. Pero la realidad es que desde que estuve en Roma, viendo como la universalidad de la iglesia y viendo también la situación de necesidad que hay allí, pues tenía el deseo de conocer esta parte del mundo donde los cristianos viven como vivieron los primeros cristianos hace 2000 años, ¿sí? Son comunidades muy pequeñitas y viven el evangelio pues ahí en un ambiente pagano o no cristiano, o de religiones incluso que son opuestas o también contrarias, que persiguen o atacan a los cristianos. Y bueno, aunque es un reto grande, pues para mí pues se trataba más de una llamada pues interior. Yo siempre percibí es eso como la voluntad de Dios, el plan de Dios también para mi vida. Que empecé el seminario acá en Marinilla, ahí fueron 3 años con personas de mi edad y un ambiente también cultural pues como conocido. Luego en La Ceja, ya en un seminario nacional, entonces gente de todo el país, también de distintas edades, porque es un seminario para vocaciones tardías también. Y luego había también algunos del Brasil y de Panamá, pero luego en Roma ya pues ver toda la dimensión misionera en todo su esplendor, pues porque allí encontré gente de la India en el colegio internacional donde vivía, de el Asia, de Corea, de todas estas partes donde los sacerdotes son escasos, o no solo los sacerdotes, sino también los misioneros, y por eso eh, desde entonces también allí con el padre Danilo hablamos de la posibilidad de ir a Bangladesh,
y motivado, les cuento, por el testimonio del padre Fabio, especialmente a través de ese libro que él escribió, bueno, de las crónicas que él recopiló allí, que también fue un aliciente. ¿Del libro que en estos momentos se está rodando o el anterior? Del Ah, anterior, ya. ¿no? El que está actualmente pues en venta acá en la Ajá. parroquia, ese ni siquiera sabía que había salido, ahora lo estoy leyendo apenas, porque sí, es un testimonio muy valioso. Bueno, padre, cuando uno llega a ese tipo de trabajos, usted lo decía, donde es perseguida la iglesia, ¿cómo hace uno para afrontar esos 12 años de trabajo y de pastorear a esas comunidades? Pues a ver, allí yo estuve primero como vicario parroquial y Ujú. estaba en una comunidad muy bonita llamada Danjuri. La parroquia estaba dedicada a San Francisco de Asís y mi tarea principal fue estar pendiente de un orfanato de niños, ¿sí? En la parroquia. Y hubo una época allí donde desafortunadamente también tuve que estar escoltado todo el tiempo, 5 policías acompañándome a donde iba, por 9 meses en esa parroquia. Fue una situación, pues, más que yo nunca me sentí realmente en peligro, pero el gobierno, pues, por varios casos que se habían dado, habían asesinado a varios extranjeros y habían atacado a uno de los padres del instituto con el que yo estaba, también le dispararon, y otro atentado a un pastor protestante. Y eso pues encendió las alarmas y provocó pues que nos dieran este tipo de supuesta, ¿De bueno, protección? seguridad, de Ajá. protección. Ujú. Ellos decían de protección, pero para mí fue una penitencia grandísima porque no tenía libertad, no tenía privacidad, fue como casa por cárcel. Estaban, sí, supuestamente para defenderme, pero a veces ellos mismos, los policías musulmanes, entonces no se sentían a gusto también como protegiendo a un cristiano. Lo percibía pues en la manera en que ya a veces me trataban, pero gracias a Dios pues nunca se dio el caso de que intentaran algo contra mi vida y luego al fin el obispo pues me tuvo que mover de allí y el instituto también decidió que fuese a otra diócesis, en Ujú. otra zona del país donde había supuestamente menos peligro y allí ya no necesidad pues de estar acompañado por policía, pero fue el periodo tal vez más incómodo, por decir de alguna manera, porque como no sé si lo mencioné ya, pues, yo ya me he sentido siempre feliz, muy feliz. El impacto que tiene pues mi presencia es, digamos, extraordinario. Aquí no, mm, pues ver un sacerdote o una religiosa en la calle, pues es casi pan de cada día. Sí, señor. Allí, en cambio, el, el Escaso. mero, el mero hecho, ¿no? de verme en la calle, pues es un signo para ellos, porque allá los extranjeros son muy escasos y allá no hay turismo, no hay pues tampoco puntos como, sí, o lugares atractivos como para visitar. Entonces por eso la gente no llega a estos lugares. Somos los misioneros, solamente los que estamos realmente allí viviendo con la gente, con los que están más en la periferia. Y eso es lo bonito, y eso es lo que me ha dado tanta satisfacción a mí durante el tiempo que estuve allá y bueno, lo viví, para resumir la pregunta, pues siempre en un estado de satisfacción y de alegría plena. Padre, cuando uno se siente en esa protección, que podemos llamar entre comillas, protección, ¿qué siente usted como sacerdote de esa protección celestial, de esa que profesamos todos los días? ¿Qué le pide usted a Dios cuando llega a descansar a su casa, sabiendo que tiene un antecedente, que hay compañeros que ya fueron baleados allí por este trabajo? ¿Cómo lo pudo desarrollar usted durante esos 12 años? Sí, pues el sentimiento era más como de frustración, digamos. Y, y cuando sucedió el atentado a este padre, pues fue muy triste porque, a ver, él es médico y sacerdote. Entonces, él iba todos los días a trabajar en el hospital público
atendiendo enfermos de tuberculosis, porque allá todavía es una enfermedad mortal. Entonces, por un trabajo como ese, pues, que le disparen, pues, es inconcebible, pero sucede. Entonces, si quieres, espera un momentico. Hágale, padre, tranquilo. Y pues para ustedes yo creo que es lo más duro y lo más doloroso, padre, cuando ustedes llegan a ese punto, porque pues lastimosamente lo que uno espera, o sea, si hay un trabajo que uno está haciendo es para el bien de la comunidad, ¿cierto? Y uno esperaría que pues eso se vea reflejado. Y el dolor más grande para ustedes como sacerdotes, por lo le decía yo, son 12 años compartiendo con esta comunidad y sentirse de pronto en esa situación debe ser muy dolorosa para ustedes en ese trabajo pastoral. Bueno, no, pues, por ejemplo, aquí mi familia nunca supo durante ese tiempo que me estaba acompañando una escolta pues, de 5 policías. Ajá. Porque yo primero nunca me sentí en peligro, personalmente, ¿no? Directamente. La gente en general es muy buena, muy acogedora, muy hospitable, incluso los de las otras religiones. Hay grupos radicales que son intolerantes y nos quieren pero matar. Pero el común de la gente es muy buena, es muy acogedora. Padre, ahí es donde usted me inquieta con esa situación. O sea, si yo vuelvo a lo mismo, o sea, trabajando y acompañando esa vida de fe, y uno pensar de que el otro lo puede matar a uno por hacer esa vida de Dios. Sí, pero riesgos hay en todas partes, ¿no? Ajá. Aquí solamente terminando, todavía estaba en Roma cuando un compañero que ya había sido ordenado acá, que fue compañero mío de seminario por 7 años, el padre Luis Carlos Orozco del Santuario, él estaba trabajando en la Catedral de Río Negro Ah, sí. y lo mataron pues por lo Sí, mismo, señor. porque estaba ayudando a jóvenes a salir del microtráfico y todo esto. Entonces, no hay que ir tan lejos, no hay que ir tan lejos. Es una situación que tristemente sucede y es el fenómeno, pues el misterio de la maldad, porque no hay otra explicación. Como Jesús no cometió pecado, no, ¿qué hizo malo? No, no existe récord siquiera de que haya habido siquiera un pecado y murió de la manera más cruenta y más terrible. Entonces, debemos estar abiertos pues para ese destino nosotros también. Y yo pues recuerdo las palabras de un misionero, un padre italiano que ha estado 40 años en Bangladesh, decía, al martirio sí, pero no en fila, decía, no en fila. Es decir, no es que me voy a presentar o estoy dando la oportunidad o estoy provocando para que me maten, ¿no? Porque si han habido mártires en la iglesia no es porque seamos masoquistas y hayamos buscado eso, no. Desafortunadamente hay gente mala que se incomoda cuando hay otros que hacen el bien y esa es la realidad, sobre todo en el Islam pues es radical, ellos no toleran el bien, no toleran ni siquiera la felicidad de otros y usan la violencia para amedrentar, para acallar, para incluso expandir la propia religión, el propio modo de fe de ellos. Entonces, es frustrante, era frustrante y por eso me dolió mucho y cuando atentaron contra este padre, pero él sobrevivió, le disparó, pues le cruzó de un oído al otro y perdió un oído y pues lo tuvieron que trasladar a Italia y hacer tratamiento, estuvo allá casi 3 años y ahora regresó, está ahí en Bangladesh trabajando, allá sigue. Padre, otro hecho así incómodo que haya tenido que padecer usted de pronto en estos 12 años allá. Bueno, incómodos, hechos incómodos, ¿qué le digo? No, allá la incomodidad mayor para mí tal vez era el tráfico, el caos y la contaminación, la suciedad, ¿sí? Porque es un país sobrepoblado y muy pobre y luego no hay disciplina en ningún campo. Entonces es corrupto hasta la médula. Nosotros nos quejamos aquí de la corrupción y del desorden tal vez en el tránsito, pero allá sí dicen, permiso, que aquí vamos nosotros. Nosotros estamos en el puesto 50 tal vez del ranking mundial en corrupción. Claro que con el gobierno actual tal vez hemos avanzado unos cuantos puestos, pero no hasta Bangladesh, espero. Bangladesh está siempre en el 12 o el 13 de los países más corruptos.
y eso se refleja en el modo también de vida en todo campo, en todo campo. Entonces, el, una ciudad como Dhaka, 16 millones de habitantes y no tiene semaforización, no tiene semáforos. Entonces se mueve, ellos mismos lo dicen, Bangladesh es un caos controlado, es un caos controlado. O sea, es caótico, pero funciona de alguna manera. Se pierde muchísimo tiempo, se pierde muchísima energía, mucho trabajo, mucha fuerza laboral, mucho tiempo, que es la mayor riqueza, y eso es lo que mantiene el país pobre y atrasado, pero poco a poco, bueno, van progresando. Pero una de las experiencias más difíciles era poder, tener que hacer un viaje de 30 kilómetros, ¿sí? Que si fuesen las condiciones que tenemos aquí, no serían 20 minutos, 30 minutos, allá serían 4 horas, 4 horas atascados ahí en taco, y a veces pues ni caminando, porque caminar por entre la gente tampoco es tan fácil. Bueno, padre, 12 años de experiencia, 12 años de vivir esa vida de fe allí en Bangladesh. Regresa nuevamente a Colombia y es la oportunidad de llegar a la comunidad de Guatapé. ¿Cómo se siente para vivir este trabajo aquí en esta comunidad? Pues muy contento, y veo que pues en Guatapé hay un ambiente eclesial que no me imaginaba siquiera, a pesar de que sí, vivo aquí cerquita y he visitado por los vínculos pues, familiares que tengo acá, pues no había estado tampoco en ninguna ocasión en una experiencia pastoral como, digamos, como seminarista o antes como sacerdote en esta parroquia. De hecho, es la primera vez que celebro la misa acá, y pues ha sido una sorpresa para mí ver tan buena participación, una comunidad tan compacta, tan madura, y el crecimiento pues que está experimentando. Y esto es el fruto pues del trabajo de muchos años, de muchos sacerdotes muy santos, muy buenos, que han trabajado y que también siguen ahora. Y bueno, me siento muy contento y animado para aportar también y aprender, porque es un camino en el que sí, estamos enriqueciéndonos mutuamente. Entonces, muchas gracias nuevamente, porque de verdad ha sido un impacto muy positivo. Bueno, padre, cuando uno cambia ese ambiente laboral y más cuando llega, por ejemplo, a Guatapé, que lo recibe su formador, pues usted lo decía, el padre Samuel fue su formador. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente venir de un momento difícil a un momento más tranquilo nuevamente? Pues yo de todos modos le tengo que confesar que yo extraño mucho, ¿no? Mi vida como párroco en Bangladesh. Yo estuve allá también después casi 6 años en una parroquia donde tenía una comunidad muy bonita. Eran 5.000 cristianos más o menos, pero en un territorio pues tal vez la mitad de la diócesis de Sonsonrio Negro. Entonces tenía una escuela, tenía 2 orfanatos para niños y niñas, tenía también el dispensario médico, tenía la cooperativa de ahorro también para nuestra comunidad cristiana, y luego estos cristianos, 5.000 al menos, diseminados en al menos 60 aldeas. Entonces, bueno, y luego pues no solamente ellos, porque igual a nosotros acuden allá todos los que tienen necesidad, los hindúes, los musulmanes, todos sin distinción, porque es una comunidad muy pobre. Y ven en nosotros pues como esa ancla. Ya no hay sistema de salud, no hay atención pues ni siquiera asegurada pues en lo mínimo. O sea, aquí nos quejamos del CISBEN, pero deberían ir a estos lugares para aprender también a valorar el sistema que teníamos, que se ha debilitado tanto, pero bueno, esperemos que recobre y se mejore todavía más. Pero entonces yo no veo, yo incluso yo quería continuar en Bangladesh, le confieso, y había manifestado la disponibilidad para estar allá, pero visto que pues no, estaba solo ya, el compañero, el padre Danilo, con quien viajé hace 12 años, pues él ya se había regresado hace 4 años cuando terminamos el primer periodo. Yo renové para estar otros 4 años, pero ya entonces los superiores consideraron que era mejor que regresar ahora, pues para no desvincularme tampoco completamente de la diócesis. Entonces ahora estoy contento, pero no es algo
yo anhelo como una cuestión personal, lo veo es como la voluntad de Dios. Estoy contento de estar aquí en Guatapé, pero igual estaría contento de haber sido nombrado en Sonsón o en Argelia o en Nariño o en Marinilla o donde lo hubiera deseado. No, no es humanamente algo que me interesa, lo veo es como la voluntad de Dios y así lo acojo. Entonces, en ese sentido, mm, estaría también contento si hubiese podido continuar en Bangladesh. Pero bueno, la voluntad de Dios es esta y aquí estoy, como les digo, para hacer mi parte. Bueno, padre, hay retos importantes, un tema y un trabajo importante que también el padre Johnny deja con los jóvenes. ¿Cómo aportar entonces para que esa fe siga en los jóvenes, en los niños de la comunidad de Guatapé? Pues todavía no he tenido contacto con el grupo base o Ujú. no he conocido a las personas que han estado ahí con el padre Johnny también colaborándole o el proyecto que él ha manejado, pero eh, pues donde he trabajado aquí en la diócesis también he tenido que trabajar con los jóvenes y estoy contento si eso es también lo que el padre Samuel me va a asignar para colaborar acá, pues lo haré con todo el entusiasmo, con todo lo que pueda aportar también. Pero personalmente el Evangelio es el centro y el Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que intentaré entonces manifestar en mi modo de vida y también enseñar con los medios que tengamos a disposición. Cuento también con ustedes. Padre, sí, señor, ya esa parte sí la tenemos, si Dios quiere, que es la oportunidad. Las puertas están abiertas en Teleguatapé, Padre, para que podamos evangelizar, poder compartir con la comunidad de Guatapé y que sea ese momento cercano también para que podamos compartir cada una de esas palabras bonitas de fe y de meditación y de oración con la comunidad de Guatapé. Sí, yo tengo muchos sueños para la juventud, para la comunidad, para las familias. Veamos lo que Dios nos permita realizar. Pero especialmente invito pues a que valoremos nuestra fe. A veces yo anhelaría que todos tuviésemos la oportunidad de vivir en un ambiente como en el que estuve, como en el que viví en Bangladesh, como lo hizo el padre Fabio y los otros padres, para que reconociéramos realmente la gran riqueza que nosotros tenemos al ser cristianos, porque esta herencia que le ha costado la sangre primero a Jesús y luego a tantos mártires a lo largo de la historia, pues no la podemos seguir dando por descontada, porque a veces hay la tentación pues como de pensar que es algo que accesorio, ¿cierto? Ujú. Pero eso sería como un punto transversal pues en lo que deseo compartir con la comunidad en Guatapé. Bueno, padre, pues será entonces este año 2026 la oportunidad para que podamos conocerlo un poco más en esa vida pastoral, en ese trabajo con la comunidad y también a través de este medio de comunicación, padre, las puertas abiertas para que podamos seguir haciendo esa cercanía con la comunidad y compartir con ellos cada día ese mensaje bonito de oración y de meditación, padre. Bueno, sí, de todas maneras, muchas gracias. También desde ya les pido que tengan paciencia conmigo, pues no tengo todos los talentos o no tengo tampoco como nada que dar, como dice Pedro en el Evangelio, pero intentaré pues que al menos mi experiencia de Dios y la experiencia de fe que ustedes tienen, pues la vivamos juntos de la manera en que Dios nos inspire. Muchas gracias. Gracias, Padre, a usted y gracias a todos nuestros televidentes que siempre están conectados con nosotros a través de Conversaciones Teleguatapé. La oportunidad para que usted conozca entonces un poco de la vida del nuevo sacerdote, el Padre Belisario, que estará acompañando a la comunidad de Guatapé en este 2026 y la oportunidad para que juntos desde nuestro canal podamos compartir y conocer un poco más de la vida de fe y de oración. Los invitamos a continuar con nuestra programación de Teleguatapé, la esencia de nuestra vida. Ay, María, ¿cuándo? En la plaza la gente se saluda, charlan del pueblo, historias que se cruzan. Embalse, paisaje, gente y sus proezas, conversaciones, Teleguatapé.